Este video de hoy vamos a ver la ley de Ohm, su comportamiento en el circuito serie, paralelo y mixto. También vamos a ver cómo despejar las fórmulas. Como pueden ver, este triángulo es el triángulo de la ley de Ohm. Nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente y que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Si lo pueden ver en el triángulo, la forma que tiene, estos dos aquí abajo están multiplicando. Si queremos buscar a R, aquí ven, están dividiendo, al igual que corriente, están dividiendo. Vamos a comenzar, vamos a hacer un circuito serie para ver cómo se va comportando la ley de Ohm. Vamos a ver. Aquí podemos ver, es un circuito en serie. La primera resistencia tiene 20 ohmios. La resistencia se clasifica en ohmio y ese es el símbolo del ohmio. Vamos a proceder a resolver. En el circuito serie, la regla dice que la resistencia total será igual a la sumatoria de todas. En este caso, la primera es 20 ohmios más 40 ohmios, para un total de 60 ohmios. Entonces procedemos a buscar la corriente. Vamos a escribir corriente total es igual a, como podemos ver aquí arriba en el triángulo, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces ponemos corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso es igual. Voltaje total es igual a 120 voltios. Sobre resistencia total, aquí pueden ver que nos dio 60 ohmios. Si calculamos 120 sobre 60, verán que nos da 2. Si los pueden ver ahí, nos da un total de 2 amperes. Con diferencias entre un circuito serie y paralelo, la corriente en un circuito serie no varía en ninguno de los puntos. Ahora vamos a buscar las caídas de voltaje. Voltaje 1 es igual a I 1 por resistencia 1. Y 1, como he dicho ya, la corriente es igual en todos los puntos, son 2 amperes. 2 amperes por resistencia 1 son 20 ohmios. Resistencia 1, si la pueden ver aquí, son 20 ohmios. Para un total de 40 voltios. Si vemos, buscamos a voltaje 2, estas son las caídas que hay en cada resistencia, como he explicado en el video. Corriente 2 por resistencia 2. Eso es igual 2 amperes por 40 ohmios, que es la segunda resistencia, para un total de 80 voltios. Vemos aquí, voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Mira las caídas. En la primera resistencia hay 40 voltios, en la segunda hay 80 voltios. Voltaje 1 más voltaje 2. 40 voltios más 80 voltios
para un total de 120 voltios. Vamos a ver por qué la corriente es igual, es la misma en todos los puntos. Vamos a ver, vamos a demostrar eso. Decimos que corriente es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Eso es igual 40 voltios sobre 80 sobre 40 sobre resistencia 1, 20 ohmios. Eso es igual, 40 entre 20 es igual a 2 amperes. Si calculamos en voltaje 2 para buscar la corriente para el voltaje 2 y la resistencia 2, veremos que es la misma corriente en todos los puntos. Voltaje 2 sobre resistencia 2, eso es igual, voltaje 2 son 80 voltios entre resistencia 2 son 40 ohmios. Eso es igual a 2 amperes. Como pueden ver, en todos los puntos está la misma corriente. Vamos a ver ahora en el circuito paralelo para ver cómo se comporta la ley de Ohm en este caso. Vamos a proceder a hacer un circuito con resistencia en paralelo. Vamos a ponerle aquí la primera 20 ohmios, la segunda 40 ohmios. 120 voltios. La ley de Ohm y la regla nos dice que en un circuito paralelo la resistencia se busca de la siguiente manera. Se dice que es la primera, resistencia 1, la primera por la segunda, sobre la primera más la segunda. Este es R1, este es R2. Entonces, procedemos a calcular. Decimos 20 ohmios por 40 ohmios sobre 20 ohmios más 40 ohmios. Eso es igual, si calculamos 20 por 40, es igual a 800. Sobre la primera más la segunda son 60. 60 ohmios. Si calculamos 800 entre 60, vemos que nos da 13.33 ohmios. Este caso se da cuando el circuito paralelo consta de dos resistencias solamente. Si tiene más de una, se hace de la siguiente manera. Vamos a suponer que el circuito tenga otra resistencia.
otra resistencia aquí, y ya sean 3. Resistencia 3, 10 ohmios. Sería de la siguiente manera. Procedemos a hacer la fórmula. Dice que 1 sobre en fracciones abajo sobre la primera resistencia. Son 20 ohmios más 1 sobre la segunda. Son 40 ohmios. Más 1 sobre la tercera resistencia, que son 10 ohmios. Entonces eso sería igual, si calculamos 1 sobre 20, 0.5, 1 sobre 20, 0.5, 0.05, más 1 sobre 40, 0.025, más 1 sobre 10, para un total de 0.1. Entonces calculamos 0.05 más 0.025 más 0.1. Eso es igual a 0.175. 1 sobre 0.75 nos queda. Entonces calculamos 1 sobre 0.75. 1 sobre 0.175. Eso es igual a 5.71 ohmios. Ok. Ahora vamos a proceder a seguir las fórmulas en este circuito paralelo. Ya vieron cómo calcular la resistencia cuando son 2 y cuando es más de 2 resistencias. ¿Cómo se calculan? Vamos a proceder a buscar corriente total. Ya tenemos la resistencia total. Resistencia total es igual a 13.33 ohmios. Corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Eso es igual a 120 voltios sobre 13.33 ohmios. Si calculamos 120 sobre 13.33, vemos que nos da 9.0 amperes. Procedemos a calcular el voltaje total. Decimos que voltaje total es igual a I total por R total. Es igual a 9.0 amperes por 13.33 ohmios, para un total de 9.0 por 13.33.
nos da la calculadora, si se pueden fijar, si los calculan, les da 119.9. Como el 9 que está después del punto ese es mayor que 5, lo redondeamos para un total de 120 voltios. El voltaje en el circuito paralelo, como ya le había dicho, es el mismo en todos los puntos. Vamos a ver si eso es verdad, vamos a comprobarlo. Dice así, voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1. Como la corriente varía en los puntos en el circuito paralelo, vamos a buscar las corrientes en cada uno de los puntos. Recordándole que estamos resolviendo este circuito paralelo solamente con las primeras dos resistencias que di el ejemplo. Vamos a calcular. Corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Voltaje 1, como el voltaje es igual en todos los puntos, son 120 voltios. Sobre resistencia 1, que son 20 ohmios. Eso nos da 120 sobre 20, 6 amperes. Con relación a la primera resistencia. Vamos a calcular corriente 2. Es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Eso es igual a 120. Como he dicho, el voltaje no varía. Resistencia 2 es igual a 40 ohmios. Decimos 120 sobre 40 es igual a 3 amperes. Como podemos ver, ya tenemos las dos corrientes, porque en el circuito paralelo las corrientes varían en los puntos. Entonces ahora procedemos a buscar el voltaje en cada uno de los puntos. Aquí tenemos voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1. 6 amperes es la primera corriente de la resistencia 1. Resistencia 2, resistencia 1 es igual a 20 ohmios. Para un total de, si calculamos, 6 por 20, vemos que tenemos 120 voltios. Si buscamos voltaje 2 es igual a corriente 2 por resistencia 2. Eso es igual. Corriente 2 nos dio 3 amperes por resistencia 2 son 40 ohmios. Para un total, si lo calculan, 3 por 40, verán que nos da 120 voltios. Por eso les dije, en los circuitos paralelos el voltaje es el mismo en todos los puntos. Ahí lo pueden ver. El voltaje es el mismo en todos los puntos. Voltaje 2 nos dio 120 voltios. Voltaje 1, 120 voltios. En los circuitos paralelos lo que varía es la corriente. Corriente 1 nos dio 6 amperes. Corriente 2 nos dio 3 amperes. Ahora vamos a proceder a hacer un circuito mixto. Van a ver las diferencias. Esta de 3 en serie y esta en paralelo. Vamos a ponerle los valores. La primera 5 ohmios, segunda 7 ohmios, tercera 10 ohmios, cuarta 20 ohmios. Esta es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3
Resistencia 4. En los circuitos mixtos, la regla dice que se empieza resolviendo las resistencias que están en paralelo primero y luego las que están en serie. Como ya hemos visto los métodos, procedemos a calcular la resistencia total entre estas dos resistencias, que son las que están en paralelo. Como pueden ver, procedemos 10 ohmios por 20 ohmios sobre 10 ohmios más 20 ohmios. Vamos a calcular 10 por 20 nos da 200 sobre 10 más 20, 30 ohmios. Si calculamos 200 entre 30, nos da 6.66 ohmios. Ahora procedemos a calcular la parte en serie. Automáticamente esa resistencia que se encuentra ahí forma parte del circuito en serie, de la parte que está en serie. Esa resistencia, la número 3, está en serie, como pueden ver, con las dos de arriba. Entonces se calcula de la siguiente manera. Como hemos visto en el circuito serie, la resistencia total es igual a la primera más la segunda más la tercera, pero en este caso, como la tercera que está en paralelo con la otra forma parte del circuito serie, se pone la resistencia total que dio entre las dos resistencias en paralelo, que es igual a 6.66 ohmios. Entonces eso es igual a 5 ohmios más 7 más 6.66 para un total de 18.66 ohmios. Entonces, a partir de aquí procedemos a resolver la parte en serie. Vamos a resolver primero la parte en paralelo, porque como dice la regla, siempre se comienza a resolver la parte que está en paralelo. Ya sabemos que la resistencia total son 6.66. Vamos a buscar ahora la corriente que hay en cada uno de esos puntos. Corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Eso es igual 120 voltios sobre 10 ohmios para un total 120 sobre 10 para un total de 12 amperes para la resistencia de 10 ohmios. Corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. 120 voltios, el mismo voltaje en todos los puntos. Resistencia 2 es igual a 20 ohmios. 120 voltios sobre 20 es igual a 6 amperes. Como pueden ver, la corriente que hay en la primera resistencia de 10 ohmios son 12 amperes y en la segunda de 20 ohmios son 6 amperes. Como pueden ver, la primera resistencia son 10 ohmios, sin embargo, es la que tiene
mayor amperaje. Procedemos a buscar voltaje total. Es igual a corriente total por resistencia total. Eso es igual. La corriente total en el circuito paralelo nos dio 12 más 6 son 18 amperes por resistencia total que nos dio, como pueden ver, 6.66 ohmios. Vamos a calcular 18 por 6.66. Eso es igual. Me dice 119.8. Como el 8 es mayor que 5, lo redondeamos para un total de 120 voltios. Pueden ver ahí el voltaje total. Entonces, procedemos a calcular el circuito serie ahora. Circuito serie, la resistencia total nos dio que era resistencia total 18.66 ohmios. Nos dio en la parte del circuito serie, como pueden ver aquí. Entonces, si buscamos corriente total, es igual a voltaje total sobre resistencia total. Eso es igual a 120 voltios sobre resistencia total, nos dio 18.66 ohmios. Entonces decimos 120 sobre 18.66 es igual a 6.43 amperes. Vamos a calcular ahora voltaje 1, las caídas que hay en todas las resistencias del circuito. Voltaje 1 es igual a corriente 1 más por resistencia 1. Corriente 1 por resistencia 1 es igual. Corriente 1, ¿cuánto nos dio? 6.43, porque la corriente es la misma en todos los puntos en el circuito serie. Ponemos 6.43 por resistencia 1. ¿Cuánto tiene la resistencia 1? 5 ohmios. Colocamos 5 ohmios. Entonces decimos 63. No, 6.43 por 5 nos da 32.1 voltios. Si procedemos a calcular, voltaje 2 es igual a corriente 2 por resistencia 2. Es igual, corriente es la misma, 6.43, por la segunda resistencia. Pueden ver aquí, son 7 ohmios. Procedemos a poner 7 ohmios. Eso es igual, 6.43 por 7. Nos da 45.01.
Procedemos a buscar voltaje 3, porque el circuito serie está compuesto por 3 resistencias. Corriente 3 por resistencia 3. Eso es igual 6.43 por resistencia 3, que vimos que se convertía en 6.66, que fue el total de las resistencias en paralelo. Como forma parte del circuito serie, se pone el total, 6.66. 6.43 por 6.66 ohmios. Calculamos 6.43 por 6.66, nos da 42.82. Como el 8 es mayor que 5, lo redondeamos a 43 voltios. Entonces, si lo sumamos los tres, vamos a ver qué nos da. Voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Tenemos 32 más 45 más 43. Ahí vemos que nos da la suma de todos 120 voltios. 32 más 45.01 más 43 es un total de 120 voltios. Ahora vamos a proceder a cómo despejar las fórmulas eléctricas, para aprender a despejar fórmulas. Como pueden ver, aquí está el triángulo de la ley de Ohm, como se los enseñé hace un ratito. Vamos a aprender a despejar las fórmulas ahora. El triángulo de la ley de Ohm, como dije ahorita, nos indica la operación y la fórmula cómo va. Aquí vemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Ven? Pueden ver que quedan dividiendo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Quedan dividiendo, y voltaje es igual a corriente sobre resistencia. Como pueden ver, quedan multiplicando. Pero a veces solamente tenemos la resistencia y la corriente. Vamos a suponer que la resistencia son 40 ohmios y la corriente 2 amperes. Y queremos saber el voltaje, solamente tenemos eso. Voltaje es igual a I por R, que eso es igual a 2 amperes por 40 ohmios, para un total de 80 voltios. Pero ¿qué pasa? Que a veces solamente tenemos esta fórmula, pero queremos saber la corriente, queremos saber la fórmula de corriente. Sencillo, cuando la fórmula está multiplicando de esta manera, y si queremos sacar la fórmula de corriente, hacemos lo siguiente. La incógnita R está de este lado. La pasamos para el otro lado de la igualdad, para que I se quede sola. Entonces, si pasamos a R de aquel lado de la igualdad, nos quedará lo siguiente, tomando en cuenta que estamos multiplicando aquí en la fórmula, aquí se está multiplicando, entonces R pasará dividiendo, ya que está multiplicando. Entonces tendríamos y que I es igual a voltaje sobre resistencia. Pero hay algo que deben tomar en cuenta, tienen que tener ojo con eso. Cuando la fórmula está multiplicando, la incógnita que pasa al otro lado de la igualdad pasa dividiendo, pero debajo de la incógnita que estaba de este lado de la igualdad.
paso a R para este lado, pero lo pongo debajo de la que estaba ahí. Al contrario de dividir, y si estuvieran dividiendo, pasa, si estuviera dividiendo, por ejemplo, en esta fórmula, I es igual a B sobre R. En este caso, si quiero despejar a R, vemos que aquí está dividiendo, pasa multiplicando, pero voltaje está multiplicando con I. Si quiero despejar voltaje, está multiplicando con I. Entonces, en ese caso, cuando es una división, la incógnita B, que está multiplicando, para despejar a R, que cruza para el otro lado, cruza por encima de la I. Entonces tendríamos que R es igual a voltaje sobre I. Si ven la diferencia, arriba, en la parte de arriba, cuando despejé a I, R quedó por debajo de B, que era la incógnita que estaba de este lado de la igualdad. Quedó por debajo de B. En este caso, como era dividiendo, pueden ver que B quedó por encima de I en este caso. Entonces, tomando eso en cuenta, se le puede hacer muy fácil despejar las fórmulas eléctricas. Hay otro caso, que es si tenemos esta fórmula, P es igual a R por I al cuadrado. Potencia es igual a resistencia por corriente al cuadrado. Si queremos despejar este tipo de fórmula, debemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es la operación inversa a la potenciación? La radicación. Entonces, si queremos despejar ahí, R pasa al otro lado de la igualdad, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces quedaría que I es igual a P sobre resistencia dentro de un radical. Porque la operación inversa a la potenciación es la radicación. Y aquí arriba, en el otro tipo, la operación contra la multiplicación era la división. Vieron que cuando despejaba, las incógnitas que estaban multiplicando pasaban dividiendo. Entonces aquí, las que están en potenciación pasan en radicación. Pero, ustedes se preguntarán, si yo quiero despejar a R, en ese caso, la corriente se queda igual al cuadrado. Solamente pasa para radicación cuando se va a despejar la incógnita que está elevada. Ejemplo, si quiero despejar a R, decimos que R es igual, pasamos a corriente al cuadrado que está multiplicando de este lado al otro lado de la igualdad. Entonces pasa dividiendo. Entonces serían P sobre I al cuadrado. Si queremos despejar a P, bueno, pues es el mismo procedimiento. En este caso, vamos a suponer que tenemos, en este caso, que P es igual a B al cuadrado sobre R. En este caso, si queremos multiplicar, si queremos despejar a voltaje al cuadrado, decimos que B es igual, como R está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado de la igualdad, a P por R dentro de un radical. Pueden ver que en este caso ahora quedaron multiplicando dentro del radical cuando despejé a voltaje. A cambio que aquí
terminó dividiendo. Aquí terminó multiplicando. Aquí la ley de Ohm y cómo despejar las fórmulas eléctricas. Enseguida les mostraré todas las fórmulas eléctricas.